llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo, por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Tomamos la palabra de Dios en Jueces capítulo 6, del versos 25 al 32. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derribe el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tómalo el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Amado Dios Altísimo, en este momento nos dirigimos a ti, exaltando tu soberanía y alabando tu suprema deidad, porque solo tú eres santo, 3 veces santo, digno de recibir la alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Háblanos en tu bondad y enséñanos a temerte, y ayúdanos a honrar tu nombre santo, guardando tus mandamientos, porque tú eres un Dios paciente, misericordioso y perdonador. Por eso te pedimos que nos ayudes a entenderte, de modo que podamos conocerte, para servirte conforme a tu santa palabra, con amor y temblor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Que así sea. Apreciados hermanos y amigos, en esta hora vamos a estar viendo un estudio titulado Los cultos a los Baales. El antiguo Israel, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, en muchas oportunidades, todos estos hombres que conocieron el poder de Dios, se rebelaron y traicionaron al Todopoderoso. Ellos fueron desobedientes e infieles, y se postraron ante los dioses de las naciones paganas, y sirvieron a estos ídolos abominables llamados Baal, los tales fueron la causa de su ruina. Revisando la historia, vemos que cada vez que Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, Dios los entregó en manos de sus enemigos, para que sirvieran a estos dioses paganos. Sin embargo, cuando el pueblo clamaba a Jehová, Dios en su misericordia les enviaba a un libertador. Pero por la infidelidad del pueblo,
fue muchas veces perseguido, saqueado, esclavizado, arruinado y destruido, a tales extremos tan vergonzosos como vemos en el libro de Jueces capítulo 6 del versos 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel sembraba, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. En la antigüedad, a estos Baales se les servía sacrificando sus hijos, es decir, entregándoles en los brazos ardientes para que fuesen consumidos por el fuego en los brazos de estos ídolos abominables, y asimismo también entregándose al desenfreno del pecado para celebrar sus fiestas con todo placer sensual. Y todo esto les ocasionaba enormes problemas y grandes dificultades. Una de las liberaciones más importantes que Jehová Dios hizo a su pueblo, liberándolo de los Baales, fue por mano de Gedeón, su siervo, lo cual a continuación relataremos brevemente. Gedeón se levantó de mañana con todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto al manantial de Arod. El campamento de los madianitas estaba al norte suyo. Entonces Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo: mi propia mano me ha librado. Ahora pues pregona a oídos del pueblo y di: quien tema y tiemble, que se vuelva. Entonces Gedeón lo probó y se volvieron 22,000 de ellos, y quedaron 10,000. Pero Jehová dijo a Gedeón: el pueblo aún es demasiado numeroso, hazlos descender a las aguas y allí los probaré. Del que yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga, este no irá contigo, el tal no irá. Entonces hizo descender el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: a todo el que lama el agua con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. El número de los hombres que lamieron el agua, llevándola a su boca con la mano, fue de 300. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con los 300 que lamieron el agua os libraré y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto del pueblo que se vaya cada uno a su lugar. Y así en el momento señalado Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 escuadrones, y puso en la mano de todos ellos cornetas y cántaros vacíos, con teas encendidas dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced lo que yo haga. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, lo que yo haga, hacedlo también vosotros. Cuando yo toque la corneta, todos los que están conmigo, vosotros que estaréis alrededor de todo el campamento, también tocaréis las cornetas y gritaréis: por Jehová y por Gedeón. Y así fue que todos tocaban las cornetas y gritaban por la espada de Jehová y por Gedeón. Todo el ejército echó a correr, gritando y huyendo. Mientras que los 300 hombres tocaban las cornetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército huyó hasta Betzita, hacia Sereda, y hasta el límite de Abel Mejola junto a Tabac. Entonces Gedeón envió por toda la región montañosa de Efraín
diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad antes que ellos los vados hasta Bet-bara y el Jordán. Y convocados todos los hombres de Efraín, tomaron los vados hasta Bet-bara y el Jordán. Entonces capturaron a los jefes de los madianitas, a Oreb y a Zeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Siguieron persiguiendo a los madianitas y los trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y de Zeb, al otro lado del Jordán. Y de este modo en aquellos días fueron liberados de todos sus enemigos, en el tiempo de Gedeón. Ahora, en el tiempo de la gracia, vemos que se repite la misma historia, porque los creyentes de este tiempo también están sirviendo a los Baales. La palabra Baal significa amo, patrón, dueño, dueña, señor o señora. Estos ídolos paganos son altares demoníacos, y son muchos y diversos, que el enemigo ha levantado para destruir y pervertir a toda la humanidad. Los Baales eran y siguen siendo los famosos amos y patrones de los pueblos y de las naciones. Estos son dioses paganos sustentados por el sistema idólatra político y religioso, con toda ostentación religiosa y manipulación astuta de sus siervos y encantadores, que parecen ser de Dios pero son hechiceros paganos. Estas prácticas y costumbres impuestas por Satanás, el Dios de este siglo, ha sido y es para apoderarse de la vida de la gente, para controlarlos y dominarlos sin que ellos se den cuenta. El sistema imperante es el mismo de la antigüedad, aunque con otros arreglos y disfraces, pero en el fondo es la misma cosa: el culto a los demonios, con sus mismos propósitos dañinos y destructivos, ya que muchos han rechazado a Dios, y su palabra ha sido anulada y tergiversada completamente. Y como el pueblo de la mayoría de los creyentes son ciegos, pervertidos, y locamente van siguiendo al mundo y su sistema idólatra, por eso es que están metiendo y adorando a los Baales en las mismas iglesias. Y como ellos han decidido entrar por la puerta ancha y andar por el camino fácil de las comodidades y de los placeres temporales del mundo, por eso también los pastores están predicando y están practicando un evangelio extraño al de la Biblia. En sus doctrinas tienen muchas infiltraciones y corrientes paganas que le llevan a una vida totalmente mundana. Entre ellas vemos algunas. Vemos que se ha reemplazado la unanimidad cristiana por la competitividad mundana. Analicemos la competitividad solamente en la práctica del fútbol. Muchos piensan que el fútbol es un deporte sano, pero cuando lo examinamos a la luz del Evangelio podemos ver que la competencia futbolística abre las puertas al orgullo, la vanagloria, la discordia, la envidia, la soberbia y un sinfín de pecados, porque Dios no nos ha puesto para competir los unos con los otros. Además, los predicadores están usando métodos y estrategias carnales para satisfacer a la carne. Por eso en su forma de atraer a la gente dicen: estás soltero, vamos al campamento cristiano para que encuentres tu pareja. Si estás triste, ven a distraerte a la iglesia para que seas feliz. Otros dicen: ¿quieres dinero, carro, casa nueva? Ven y haz un pacto de dinero y tendrás todo lo que quieras. Todas estas cosas nada tienen que ver con el Evangelio. Estas son estrategias y métodos y atracciones carnales para atraer a la gente carnal. Por eso las iglesias en este tiempo están llenas de gente convenida e interesada en cosas materiales. Ellos no saben qué es el arrepentimiento, cómo es la regeneración. Ellos no han tenido el cambio de vida que Dios da por su Espíritu Santo. Estos creyentes modernos piensan que son de Dios porque confesaron palabras fingidas o porque proclamaron una fe superficial
Ellos no conocen la fe que salva, ni menos la santidad que es para los hijos de Dios. Ellos nunca escucharon la verdad, por eso no conocen cómo es el arrepentimiento profundo con frutos. Estos pobres creyentes modernos apenas reciben técnicas de autoayuda y métodos motivadores de bienestar emocional. Esto cualquier humano puede aceptar, pero esto no es el Evangelio de Jesucristo. Los fariseos en la antigüedad hacían algo parecido. Por esto el Señor Jesucristo les exhortaba, tal como dice en Mateo 23, versos 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. En realidad, en este tiempo, con los falsos evangelios, están acabando de hundir a los pecadores. Es muy triste ver y reconocer que muchos creyentes modernos no tienen ninguna evidencia de su conversión. Nunca dieron frutos de arrepentimiento. Nunca mostraron señales de una vida nueva y espiritual, amantes de la santidad. Todo esto ocurre porque muchos de estos cristianos modernos están sirviendo a los dioses falsos, llamados Baales. Estos dioses que gobiernan y alimentan a la iglesia moderna son los principados demoníacos, como lo descubre la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versos 12, diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos Baales son demonios con grandes poderes, tienen grande influencia y jerarquía espiritual, porque son los jefes que comandan la maldad. Estos tienen los mismos propósitos de antes, y están para controlar y dominar a los pecadores carnales y amantes del mundo. Por eso vemos a Mamón, Dagón, Baal, Belial y muchos otros en acción. Por esto a continuación explicaremos sus obras de algunos de ellos. El principado llamado Dagón es el dios de la mundanalidad, que fomenta el amor a este mundo y a las cosas vanas de este mundo. Este principado ha entrado a la iglesia con su altar de adoración, que es el espectáculo y la exhibición de la carne. Por esto la mayoría de los creyentes imitan y traen todas las cosas y escenas que ven en la televisión y las repiten en sus altares y en sus vidas personales. Ciertamente, la televisión es el altar mayor de muchos principados. Allí se está adorando y venerando a casi todos los principados demoníacos que existen en este mundo. El pueblo de Dios que ha sido infiel en este perverso ambiente prostituye sus almas, mezclando las cosas de Dios con las costumbres paganas, pues por vanidosos y orgullosos Dios los entrega a una mente reprobada. Por esto ellos se sienten felices y se dedican a celebrar fiestas mundanas de los aniversarios de los días especiales, y en su rebeldía hacen de las suyas, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios ni su palabra escrita, que dice en 1 de Juan capítulo 2 del 15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por estar amando al mundo, estos creyentes falsos y contaminados se mantienen en una vida sin oración, sin comunión. Solo se engañan a sí mismos asistiendo a cultos muertos y a espectáculos religiosos.
Estos se conforman con escuchar mensajes de autoestima o escuchar música cristiana contaminada, que les convierte en débiles, inmorales y carnales, sin vida espiritual y sin temor de Dios, pues hacen todo lo contrario al consejo de Dios que dice en Mateo 7, versos 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La mundanalidad y las obras de la carne se hacen manifiestas, destruyendo las iglesias y los hogares. Los creyentes de este tiempo están llenos de codicia, celos, chismes, pleitos, porque viven siempre ocupados de la carne, que es solamente para muerte. Como dice Romanos 8, versos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Otro Baal que ha invadido las iglesias en este tiempo es Mamón, el dios de las riquezas y de la prosperidad. Por esto ahora hacen conferencias y cultos al éxito material. Muchos celebran cultos al dinero, porque muchos aman las comodidades y buscan las cosas materiales. Mientras que Dios ha dicho, no podéis servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. Vea en Mateo capítulo 6, versos 24. El mismo Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, que es el Dios de las riquezas. Ahora en este tiempo vemos que mucha gente adora al dinero y se ha dedicado a ir en pos de los bienes materiales, mientras que Dios ha ordenado que las personas ricas repartan todo lo que tienen y le den a los pobres. Pero vemos que algunos pastores hacen todo lo contrario. Estos adornan y presentan a la codicia y a la avaricia como si fuera la bendición, como si fuera la prosperidad de Dios, y con engaños y muchos trucos le quitan todo su dinero a los pobres congregantes insensatos que caen en sus redes. Y todo esto con el cuento de la bendición y la prosperidad material, no sabiendo que Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales con bendiciones espirituales que son eternas y nada tienen que ver con las cosas materiales de este mundo perverso. El otro Baal de este tiempo es el dios de la sexualidad, que es el mismo del antaño en las culturas cananeas y demás naciones paganas, en las cuales antes que en los tiempos antiguos adoraron a las diosas de la prostitución. Por esto los historiadores lo han cambiado con el dios de la fertilidad para que no suene tan vergonzoso. Este es el mismo principado que mueve y promueve la inmoralidad, la depravación, la violencia, el homosexualismo y el abierto libertinaje en todas partes, y también en las iglesias mundanas, que están siendo controladas y dominadas por seguir las corrientes mundanas. Como la mayoría de sus miembros y congregantes son inmorales y corruptos, que viven de acuerdo con el mundo, perdido en sus deleites, haciendo lo que quieran, no les importa la palabra de Dios, porque más atentos están a los sociales y a la farándula que a los mandamientos de Dios. Por eso los creyentes mundanos y modernos son los más grandes enemigos y tropiezos en la obra de Dios. Por esto muchos mundanos dicen, para ser igual que ellos, mejor estoy aquí en el mundo. Los hijos de Dios muestran su obediencia y su santidad en todo.
en sus modales, en sus palabras y aún en su forma de vestir. Por esto dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué triste ver en este tiempo cuando los creyentes piden consejos a sus líderes y pastores humanistas. Ellos les dicen: no te culpes, ni te atormentes, porque Dios te ama tal como eres. No cambies, sigue siendo como estás. Y además Dios es comprensible y tolerante. Así, de este modo, están enviando a sus seguidores ciegos directamente al infierno. Qué dolor saber que hay muchos traficantes de almas y muchos alcahuetes del pecado que con sus falsas doctrinas y malos ejemplos están pervirtiendo y destruyendo a muchos. La mayoría de los creyentes de este tiempo pasan su vida corrupta viendo las novelas en la televisión, y otros están llenándose de violencia, jugando a matar en el internet, otros murmurando y chismoseando por donde quiera que vayan. Y después de todas estas cosas se van a cantar alabanzas a Dios. Pero el Dios verdadero ha ordenado que todas estas pasiones carnales deben estar terminadas y crucificadas para siempre en los verdaderos cristianos. Tenemos que saber que el Dios de la gracia no es inferior al Dios de la ley, porque Dios no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Evangelio de Jesucristo no acepta argumentos contra la verdad, no acepta las mentiras ni las sutilezas. El Evangelio dice claramente: no al pecado, no a la inmundicia y no a la contaminación espiritual, porque la obra de Dios es sin contaminación, sin inmundicia, sin mancha y sin arruga, sino santa y perfecta para la gloria de Dios. Los creyentes superficiales sobreabundan. Ellos no saben que la fe sin obras no es nada, ya que los demonios también creen, pero están condenados. En Santiago 2, versos del 19 al 22 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas tú quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Todo esto es claro. El hecho de confesar a Jesús que es tu Salvador no es nada si no obedeces a sus mandamientos. En Tito 1, versos 16 también dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por esto en la actualidad hay muchos que con su forma de vivir niegan y contradicen todo lo que profesan, porque la verdad es que nunca conocieron a Dios. Solo la obediencia y la sujeción a Dios hace la diferencia entre el verdadero discípulo y el religioso falso. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que está pasando contigo? ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué estás pasivo? ¿Por qué te confundes? ¿Por qué dudas y temes? ¿Por qué te sientes estancado y miserable? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no sabes que el pecado trae toda desgracia, toda derrota? El pecado es el que debilita, confunde, avergüenza, enferma y mata. No abuses de la gracia de Dios, ni la conviertas en libertinaje. Más bien cuida tu alma y escapa de los lazos del mal.
Por esto dice en Filipenses capítulo 2, versos 12: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El cristiano verdadero no fue mejorado, sino transformado. La conversión regenera totalmente y transforma al individuo al 100% en su integridad. Por esto, si antes adoraba al pecado, ahora odia al pecado. Porque ciertamente el que está en Cristo es una nueva criatura. El que viene a Cristo entra en otra estructura moral, mental y espiritual, con una capacidad para crecer y superar en todo hasta llegar a la medida y a la estatura de Jesucristo, el cual es el modelo de todos los amados hijos de Dios. Los Baales, como dijimos, son los principados de maldad que gobiernan este mundo, y ellos están creando y fomentando las corrientes mundanas para perder a las almas. Por eso vemos cómo prospera el humanismo que promueve la adoración al hombre. Vemos cómo crece el ocultismo que lleva a la adoración al diablo. Vemos cómo la corrupción crece y crece y nadie la puede detener. Vemos cómo los vicios, las drogas y toda clase de maldad se va multiplicando y multiplicando, porque esta es la obra de los Baales. Esta es la obra de los demonios, la cual está llevando a toda la humanidad a un colapso total. Por esto mismo, ahora Dios te da la oportunidad. No sé cuáles ni cuántos hayan sido los Baales a los cuales usted se haya postrado, pero en este tiempo especial de la historia, Dios te está llamando. Dios está derramando su poderoso espíritu para hacerte conocer la verdad, de modo que te apartes del mundo y dejes de adorar a los Baales y vengas al conocimiento de la verdad. Es momento de correr a la santidad. Es tiempo de arrepentimiento profundo con obras. Es tiempo de búsqueda a Dios. Apenas hay tiempo para buscar a Dios y escapar de la ira venidera, porque Dios viene por un pueblo santo y celoso de buenas obras. Por esto, mi amado, si quieres escapar, mi amada, si quieres escapar de la condenación de este mundo, si quieres vivir para Dios, tienes que empezar una vida nueva, una vida llena de santidad y llena del Espíritu Santo para poder heredar el reino de Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Para más información, llamarnos al celular 943-97-3572 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.